Comencemos con una oración. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos por la oportunidad de poder mirar en tu palabra y estudiar. Sabemos que nos has dado la promesa de vida eterna en Jesucristo. Que podamos con todo nuestro corazón conocerlo a Él y a ti, Padre Celestial. Pido que tu Espíritu Santo nos guíe mientras estudiamos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces cuando las personas piensan en la salvación, el estar bien con Dios, algunos lo miran con alegría. Sé que he aceptado a Cristo, estoy caminando con Él por fe. Día a día aprendo más de Él. Quizás he tropezado, caído, pero sigo presionando hacia adelante con Jesucristo. Miro con alegría la salvación. Otros miran la salvación cuando escuchan esa palabra, están totalmente aterrorizados. No puedo saber si tengo una relación salvífica con Jesús. Soy demasiado pecador. No puedo saber si tengo la vida eterna. Así que solo el pensar cuando alguien me preguntándole, ¿vos tenés la vida eterna? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Sabes si vas al cielo? A veces algunos están aterrorizados pensando que alguien podría preguntarle eso porque le entra miedo en su corazón. Juan, en 1 Juan 5:13, dijo estas palabras: estas cosas he escrito a vosotros, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él dijo, he escrito esto a vosotros. Le escribí a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan escribió el primer libro de Juan para que sepamos que tenemos una relación salvífica con el Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si tenemos una relación legítima con Jesús? Vamos a estar examinando esto. Esto es lo que vamos a estar estudiando ahora. Necesitamos saber, ¿estamos caminando con el Salvador hoy? ¿Estamos caminando por fe hoy? Y si realmente estamos viviendo mediante la palabra de Dios y por fe, entonces podemos saber, de acuerdo a Juan, en 1 Juan 5:13, que tenemos la vida eterna. Vamos a estar examinando esto. Alguien podría estar pensando, pero no hay una cita en donde dice que ninguna lengua santificada dirá, estoy salvo. El tema real es el contexto. Si no podemos decir, ahora nada podrá separarnos del amor de Dios, el cual es en Jesucristo nuestro Señor, ni vida, ni muerte, ni las alturas, ni nada, ni ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios. Nuestra propia decisión es lo único que puede separarnos de Jesús. Si elegimos separarnos de Jesús, si elegimos no ser fiel a su palabra, si nos revela más luz y la rechazamos, podemos elegir estar separados de Él. Pero si queremos ser salvos, si nos aferramos a Jesucristo, podemos caminar con Jesús y podemos estar seguros en Él. Vamos a estar examinando esto. Quiero que por un momento piensen en esto. Si tuvieran que adivinar, la Biblia usa la palabra santo casi 100 veces. Casi 100 veces la Biblia usa la palabra santo. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es un santo? Un santo es un fiel seguidor de Jesucristo. Si estás siguiendo a Jesús con toda tu mente, poder, alma y fuerza, entonces sos un santo. Pero Pablo le escribe a distintos grupos de personas, como por ejemplo a la iglesia de Filipenses, a los santos en la iglesia de Filipenses. Significa que está llamando a los cristianos que vivían en su época santos. Así que un fiel seguidor de Jesucristo es un santo. Casi 100 veces la Biblia usa la palabra santo, pero solo una vez se nombra a un individuo como santo. Una sola vez. Usa la palabra vestrales para un grupo de personas, lo usa para los ángeles, lo usa para grupos distintos, pero solo una vez, una sola vez, se refiere a un individuo como santo. Si les pregunto que adivinen, les he preguntado antes a gente quién cree que es la única persona jamás mencionada como santo, nunca nadie pudo acertar, ni una sola vez. Solo hay un individuo y jamás se adivinarían quién es. Está en Salmo 106. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Salmo 106. Salmo 106, comenzando en el verso 16. Y lo que leemos aquí, la Biblia dice, tomaron
Tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón, el santo de Jehová. Noten a quién llamó santo. Dice Aarón, el santo de Jehová. Cuando yo les dije, ¿quién piensa que es un santo en la Biblia? Quizás no fue Aarón uno de los primeros en quien pensaron. ¿Por qué? Había algunos momentos en la vida de Aarón los cuales no nos parece tan santos a nosotros. Pueden pensar un momento en la vida de Aarón cuando no estaba actuando tan santamente. Pueden pensar en alguno. Quizás cuando los israelitas estaban bailando, en realidad antes de estar bailando alrededor del becerro de oro que terminó sucediendo, Aarón, Moisés había subido a la montaña y estuvo fuera tanto tiempo y los israelitas dijeron, bueno, este líder no está aquí, necesitamos a dioses que nos guíen. Así que Aarón tomó los aros, las joyas de las personas, algo común en el Antiguo Testamento, se quitaban sus joyas cuando volvían a Dios, vemos eso varias veces, lo vemos en el libro de Génesis. Se estaban quitando las joyas y tomaron esas joyas y Aarón lo puso en el fuego e hizo un becerro de oro. Eso no parece algo tan santo, eso no está bien. Aarón, como estaba en tiempo de prueba como líder, estaba siendo probado por el pueblo. Venían tras él, enojados con él, se entregó a su tentación y les hizo un becerro de oro. Quizás miren esa situación y digan, eso no es un comportamiento santo, y tendrán razón. La otra vez fue cuando Aarón y Moisés tomaron para sí mismos la gloria al hacer salir agua de la piedra. Esta fue la razón por la cual no se les permitió entrar en la tierra prometida. Aarón se estaba glorificando, la otra vez haciendo el becerro de oro. ¿Recuerdan que dijo cuando hizo el becerro de oro? Lo que le dijo a Moisés fue, Moisés le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo un becerro de oro? Lo que sucedió en verdad es que tomamos la joya del pueblo, la tiramos al fuego y salió ese becerro. ¿Creen que creyó Moisés este cuento patético de Aarón? No creo para nada. Todo lo contrario, creo que ni Aarón mismo creyó el cuento. No podía porque era una mentira. Pero aún así que Aarón hizo un becerro de oro. Mintió, se había tomado para sí la gloria, era orgulloso. Ahora piensen en esto. Pensamos en estas situaciones. Aarón y Miriam eran celosos de Moisés. Tenemos todas estas situaciones donde Aarón no está siendo fiel a Dios, no está viviendo su vida como debería. Pero cuando la Biblia lo recuerda y habla de él en el libro de Salmos, habla de Aarón como siendo un santo. Nosotros no pensamos en él como alguien tan santo, pero cuando la Biblia mira atrás a su vida, lo ve a él como un santo. Podría ser que Dios mira a los santos distinto de como lo vemos nosotros. Solo podemos ver en su vida quizás sea lo que hizo mal, pero Dios sabía que este hombre había tropezado. ¿Estaba bien vivir en pecado? No está bien vivir en pecado, pero se arrepintió genuinamente de sus pecados, y al arrepentirse de sus pecados, Dios podía mirar a este hombre, podía mirar a Aarón, podía referirse a él como un santo. Podría ser que Dios también puede mirar a las personas en la tierra que están buscando seguirlo con todo su corazón, aunque tropiezan y caigan, cometen errores, pero se levantan y presionan hacia adelante en su caminar con Jesucristo. Y aunque hayan pecado, aunque hayan tropezado, pero presionan hacia adelante, puede ser que Dios esté mirando y llamando hoy a su pueblo santos. En el libro de Juan, vamos a Juan capítulo 17, Juan comparte la oración de nuestro Salvador, Jesucristo con nosotros. Es la oración más larga registrada de Jesús mismo. En esta oración, Jesús está dando una tremenda perspectiva de los discípulos. Pueden imaginarse a los discípulos escuchando, y mientras escuchan a Jesús, Él está orando. Pueden imaginarse cómo les conmueve sus corazones, porque gran parte de la oración es sobre ellos. Imagínense que están escuchando. Imagínense que son uno de los discípulos sentados ahí escuchando a Jesús. Noten lo que dice Jesús sobre sus discípulos. Vamos a comenzar en el verso 6. Juan 17, comenzando con el verso 6. Jesús dijo, hablando sobre sus discípulos que estaban ahí con él, dijo esto. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra.
Imagínense en eso. Escuchan a Jesús mismo, el Hijo Divino de Dios. Lo escuchan ahí, está literalmente orando y está orando sobre ustedes. ¿Se pueden imaginar eso? Imaginen a escuchar a Jesús decir a ustedes que guardan su palabra. ¿Cómo creen que se sentiría si escuchan a Jesús en oración hablando de ustedes, diciendo que ustedes han guardado su palabra? Yo sé que si escucho a Jesús orando eso de mí, me alegraría el corazón. Saber que Jesús se siente así de mí sería increíble. Pero no se detiene ahí. En el verso 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Noten que Jesús dijo que los discípulos creían. Ellos creían. ¿Qué significa? Si ustedes creen en Jesús, si realmente creen. No en el sentido de sí, creo que vivió 2000 años atrás, sí, es el Salvador del mundo. No, pero realmente creen en Él personalmente como tu Salvador personal. Si ustedes creen, noten lo que la Biblia dice. Estamos en Juan 17, vayan a Juan 6:40. Noten lo que significa si creen, si realmente creen con todo su corazón. No simplemente en el sentido de el diablo también cree, los demonios también creen. Ellos saben que Jesús es el Salvador del mundo, pero no les salva eso. Significa más que creer como un hecho legítimo, sino creer con todo tu corazón que te ha salvado de tu pecado personal y caminar por fe. Miren en Juan 6:40, Jesús hablando nuevamente: y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos está diciendo entonces? Dice que todos los que ven y creen en Él pueden tener vida eterna y será resucitado en el día postrero. Así que piensen en eso. Mientras los discípulos escuchan a Jesús y lo escuchan decir que ellos han creído en mí, los discípulos han creído en mí. También saber que dijo que si creían en Él tendrían vida eterna. En esencia, Jesús está diciendo: han creído para vida eterna. ¿Pueden imaginarse escuchar a Jesús? Si está el Espíritu aquí en la tierra, mediante el Espíritu que está acá en la tierra, pero pueden imaginarse si Jesús estuviera aquí literalmente y pueden escuchar su oración, o sea, lo pueden escuchar orando en el trono celestial y mira hacia abajo y habla personalmente de vos, te nombra, y cuando habla de vos dice: tú has creído. ¿Imaginan cómo arreglaría eso sus corazones? Bajemos a su siguiente declaración en Juan 17. Volvamos a Juan 17:9. Él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me dice, porque tuyos son, y ellos son tuyos. Jesús dijo: mis ovejas, en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así que Jesús dijo: son mías, ellas son tuyas, Padre Celestial. Así que los discípulos pueden imaginarse que cada una de estas cosas, como anima los corazones de los discípulos mientras escuchan a Jesús hablar de ellos. Es asombroso lo que dice de ellos. Sus corazones deben haber estado totalmente asombrados, alegres. Saltamos al verso 10 que dice: y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mías, y he sido glorificado en ellas. ¿Qué significa ser glorificado en ellas? Jesús dijo: yo soy glorificado en estos discípulos, de lo cual estoy orando. ¿Qué significa esto? Dar gloria es una radiación, literalmente. Dar gloria es reflejar el carácter de Dios. El carácter de Dios es una demostración externa de su ley de amor. Así que Jesús está diciendo que mi ley está en ellos. Mi carácter está brillando dentro de los corazones de estos discípulos. Así que pueden imaginarse, Jesús está llenando de los corazones de sus discípulos de alegría. Imagínense en lo que sería escucharlos hablar así de ustedes. Bajen al verso 12 y veremos la siguiente declaración. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Imagínense a Jesús hablando de ustedes, y Él dice que ustedes no están perdidos. No están perdidos. Piensen por un momento en eso. Para la humanidad en la tierra solo hay dos opciones:
Solo hay dos grupos de personas. Están aquellos que están salvos y están aquellos que están perdidos. Todos estamos en un campamento o el otro. No hay un lugar medio. No están aquellos que son salvados y aquellos que están perdidos y los que van a purgatorio. No, purgatorio no existe. Están aquellos que están salvos y están aquellos que están perdidos. Así que imagínense a Jesús hablando de ustedes. Están escuchando lo dicho en el santuario celestial y está Jesús orando por ustedes. Y escuchan a Jesús decir que ustedes no están perdidos. Si no están perdidos, descubrieron ahora que están salvos. Imaginen saber, los discípulos ahora tienen esta perspectiva de que Jesús los ha salvado. Fueron salvados mediante nuestro Salvador Jesucristo. Me imagino lo alegre que estaría escucharlo pronunciar esa palabra de mí. Pero Jesús no se tiene ahí. Mientras leemos el verso 14, noten lo siguiente. Yo los he guardado. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente esta declaración. Imagínense a Jesús. Sus discípulos están ahí, está orando y ellos escuchando. Y Jesús dice, ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No son del mundo, no están diciendo las cosas del mundo porque están transformados. Estas cosas que está diciendo. Esto es una oración. Juan 17 es una oración demasiado buena para ser ofrecida. Es tan asombroso escuchar estas palabras. Saltemos al verso 24. Padre, estos hombres que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que quiere que estos hombres estén en el cielo conmigo. ¿Se imaginan a Dios mirándolo a ustedes? Juan, yo quiero que estés en el cielo conmigo. O Yami, o Stacy, o quien sea, quiero que estés en el cielo conmigo. Solo me puedo imaginar que esto debe haber sido algo increíble para estos discípulos haber oído. Habrá alentado sus corazones, habrán alegrado más allá de lo que podemos imaginar. Una paz más allá de nuestro entendimiento, el saber que Jesús lo mira de esta manera. Quiero que piensen en esto solo por un momento. Jesús habla de estas hermosas palabras en cuanto a sus discípulos, pero así es como ustedes recuerdan a los discípulos en esta oración. Piensen en lo que dice ahí. Comenzó diciendo en el verso 6, ellos guardaron tu palabra. ¿Realmente? Estos 12 discípulos, bueno, claro que dijo menos el hijo de perdición, Judas, no, él está perdido, pero de los 11, estos no son hombres comunes. Estos hombres han guardado tu palabra, la palabra de Dios. ¿Lo hicieron realmente? ¿Realmente guardaron ellos la palabra de Dios? Vayan al verso 8 que dice, ellos han creído. Siempre creyeron las cosas que enseñaba Jesús. Había veces que lo llaman poder aceptar las cosas que Jesús enseñaba, donde tenían sus dudas, sus preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? ¿Y qué tal con lo que dice en el verso 9? Ellos son tuyos. Y lo que dice en el verso 10, yo soy glorificado en él. Lo que significa que ellos tienen mi carácter. ¿Realmente los discípulos tienen su carácter? Cuando no miran ciertos momentos de su vida, podemos decir, sí, tenían el carácter de Cristo. Pero piensen en eso por un momento. Hubo tiempo en que los discípulos no tenían el carácter de Cristo, ¿sí o no? Absolutamente. Hubo tiempo en que no demostraron el carácter de Cristo. ¿Recuerdan cuando iban por la aldea samaritana y los samaritanos no le estaban demostrando amor o amor hacia Jesús? ¿Recuerdan lo que dijeron? Jesús, mandamos que descienda fuego del cielo para destruirlos. Jesús dijo que tenían su carácter. ¿Era eso el carácter de Cristo? ¿Sí o no? No era para nada el carácter de Cristo. Pueden pensar, dice en Juan 17:14, no son del mundo. No son del mundo. ¿Cómo dice la Biblia que es del mundo? Primera Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Así que la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Jesús dijo que ellos no eran del mundo. Hubo un momento en que vemos que los discípulos hayan sido soberbios, ¿o no?
¿cierto? Claro que lo vemos. Lo que vemos queriendo saber quién será el mayor, quién es mayor. Constantemente se metían en esa controversia. ¿Quién será el mayor en el reino del cielo? Jesús, yo quiero sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda, juzgando a la casa de Israel o cosas así. Yo quiero estar en la cima. Y se quejaban de esto vez tras vez. Repetidamente lo hacían. Casi hasta el momento de la muerte de Jesús. Jesús profetizaba: me van a golpear, seré crucificado, seré traicionado por manos de pecadores y finalmente me crucificarán. Y después de eso los discípulos decían: ¿podemos estar a tu derecha y estar a la cabeza de Israel? Parece que no lo estaban entendiendo, pero cuando Jesús habla de ello, dice: estos hombres están revelando mi carácter al mundo. En medio de estos hombres haciendo esto, ¿cómo puede ser que Jesús? O sea, no estamos hablando de que se arrepintieron y fueron cambiados completamente, porque momentos más tarde, después de Juan 17, Pedro niega a su Salvador 3 veces. No era que Jesús no conociera el futuro, sabía que Pedro lo negaría, sabía que Pedro prometería que jamás lo negaría, ¿cierto? Pero Jesús habla de discípulos de una manera increíble en su oración, de una manera que es asombrosa. No podíamos imaginar la manera en que habla de los discípulos. Puede ser que cuando caminamos por fe, aunque tropecemos, no significa que somos salvos de nuestros pecados, porque seguramente no lo estamos, pero si realmente caminas presionando hacia adelante, buscando con todo tu corazón hacer lo correcto, caminar con Jesucristo, Dios te mira. Cuando sos un pecador arrepentido, presionando hacia adelante con Jesús, ¿será que Dios te mira de una manera distinta a la que te miras vos? En el sentido en que Jesús dice ahí en el verso 12, ninguno de ellos están perdidos excepto Judas. Porque dice, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplan. Ninguno de ellos están perdidos. Ninguno de estos hombres están perdidos. Aunque hacían cosas que nosotros mismos diríamos, eso no es correcto, eso no está bien. No debería hacer eso. En verdad, es verdad que no deberían porque pecaron. La cuestión era que estos hombres estaban en la presencia de Jesús, lo estaban siguiendo. Y mientras lo seguían, aún así pecaron en su presencia, diciendo quién es el mayor. Pero cuando pecaban contra Jesús, lo veíamos a Jesús decir, ¿qué acaban de hacer? Y luego salí corriendo a tratar de dejarse de ello lo más rápido posible. Esa no es la perspectiva que tenemos. No tenemos una perspectiva bíblica donde cada vez que uno peca, Dios hace todo lo posible para alejarse de ello. En realidad Jesús da vuelta hacia ellos y le pregunta qué estaban discutiendo. Tenían vergüenza de decirlo porque se dieron cuenta que estaban pecando. Así que tenían vergüenza. Y Jesús, como muchas veces, intentaba traerlos nuevamente bajo su gracia. No corrió alejándose de ellos. A veces tenemos la perspectiva de que cuando pecamos, Dios sale corriendo lo más lejos posible. Tenemos que lograr entrar bajo su gracia nuevamente trabajando duro. La realidad es que Dios sí quiere que venzamos el pecado y sí nos dará la victoria cuando caminamos con Él por fe. No estamos diciendo que para nada que es salvados en nuestros pecados, es salvación del pecado. Pero la realidad es que cuando tropezamos o caemos, queremos salir corriendo de su lado porque nos sentimos como Adán y Eva y queremos escondernos dentro del árbol del jardín y cubrirnos en la desnudez. Pero Jesús no sale corriendo de nuestro lado, así como en el jardín. Él lo buscaba aún en sus pecados a Adán y Eva, diciendo: Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Correcto? Él sabía dónde estaba, la respuesta es sí, pero lo buscaba. Los discípulos querían estar en su presencia más que nada. Y ahí estaban. Encima pecaron en su presencia, pero Jesús no salió corriendo. Es verdad que podemos elegir estar separados, podemos elegir estar perdidos, pero aunque pecamos, si vamos a Jesús, tenemos esta hermosa ilustración. Que aunque pequemos, no deberíamos asustarnos, sino que deberíamos notar el pecado, notar lo que ha causado y aprender de eso. Pueden buscar la definición de un faro de advertencia. Puede ser como un faro de advertencia si la siguiente vez, cuando estamos en esa misma situación, en vez de caer en pecado, vemos como un faro. Recuerdo cuando estaba en esa situación la última vez. Ahí fue donde tropecé. Así que, Señor, necesito tu fuerza, necesito el poder divino para vencer. Así que podemos aprender de estas cosas. Y los discípulos también podían aprender. Jesús dio una perspectiva de estos hombres. Los hizo parecer santos cuando su vida no eran tan santas. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos dice Efesios 2, 8 al 9. El verso 10 nos dice, así que somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, pero nos dice en el verso 10,
porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso? Significa que somos salvos por gracia, porque somos salvos por un regalo de Dios, no por nuestra bondad ni por nuestras obras. Somos salvos por el poder para vencer de Jesucristo. Él nos va a llevar a hacer buenas obras cuando somos salvos, no para ser salvos, sino como resultado de la salvación que Él nos ha dado. Así como resultado de la salvación dada a nosotros, encontramos la victoria en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Saben algo? Sé que ustedes, como yo y cada uno de nosotros, si están deseosos de caminar con el Señor, si realmente es tu deseo supremo de caminar con Jesús, aun cuando presionan hacia adelante, hubo momentos cuando quitaban sus ojos de Jesús, tropezaron en pecado, la culpa se aferra a sus corazones. Le voy a leer una cita hermosa de Signs of the Times de junio 16, 1890. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. ¿Qué significa eso? Dice, cuando decidimos seguir a Dios, cuando está en tu corazón obedecer a Dios y hacer esfuerzo para ese fin, significa que ustedes quieren, dicen Señor, se arrodillan y dicen Señor, quiero seguirte con todo mi corazón, y colocan sus esfuerzos para lograr ese fin. Están orando, pasando el tiempo con Jesús en su palabra. Cuando vienen las tentaciones, reclaman promesas, intentando lograr la victoria y presionan hacia adelante. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realiza el esfuerzo con este fin, Jesús acepta esta disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio. Y luego dice, y suple la deficiencia con su propio mérito divino. Así que presionan hacia adelante, hacen lo mejor que pueden, tropiezan y caen. Así que son deficientes en cuanto al carácter de Dios, pero cuando presionan hacia adelante, aun cuando caen, Él suple la deficiencia. No significa que pueden continuar haciéndolo, significa que aunque tropiecen, no piensen que Dios automáticamente lo rechace y que ahora están perdidos. No, ya es demasiado tarde, no, levántense, presionen hacia adelante, porque si está supliendo la deficiencia, Él quiere suplir la deficiencia que tienen. El fin de Él es hacerlos totalmente victoriosos, y por la gracia de Dios su pueblo será totalmente victorioso mediante la fe en Jesucristo. Se aferran a Él estará cambiando sus corazones día a día, escribiendo su ley. El Espíritu Santo estará escribiendo la ley en las tablas de nuestros corazones, dándonos amor por las cosas celestiales y no por las cosas del mundo. Así que mientras hace esto, nos está cambiando, nos está transformando, aun cuando presionamos hacia adelante, haciendo lo mejor que podemos, tropezamos, caemos. Y el verso dice que Él suple nuestra deficiencia cuando presionamos hacia adelante, haciendo lo mejor que podemos para seguir a Jesucristo. Él quiere darnos la victoria, Él quiere que seamos salvos. Ahora, Jesús dijo que sus discípulos no estaban perdidos, pero cayeron en el pecado, cometieron pecado en su presencia, pecaron ahí antes de su muerte, y Jesús dijo que no estaban perdidos. Él conocía el futuro, él sabía que tropezarían con el pecado, él sabía que Pedro lo negaría, y él dijo que él no estaba perdido, porque Jesús sabía que este hombre presionaba hacia adelante. Este hombre iba a presionar hacia adelante, así como dice en Filipenses 1:6. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice eso? Dice que tengamos confianza de esto, que Él, Jesús, que comenzó en vosotros la buena obra, dice que si tienen el deseo de seguir a Jesús, si están colocando su esfuerzo para lograr este fin, pueden tener confianza en esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Jesús ha entrado en tu vida, lo has aceptado como tu Salvador. Pueden tener confianza en esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ustedes se mantienen en el camino. Lo que el diablo quiere que hagan, él entiende lo que dice la Biblia, entiende lo que dice la Biblia en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo, pero no termina ahí, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. La diferencia entre el justo y el impío no es que el justo nunca cayó, ellos caen, los discípulos cayeron. La diferencia es que dice que el justo, vos dirás, solo me dan 7 veces, no, tenés mucho más.
significa que pueden levantarse nuevamente. El punto es que 7 es el número de perfección, determinación, pero cada vez que caen, los justos se vuelven a levantar y presionan hacia adelante. Jesús suple nuestra deficiencia cuando presionamos hacia adelante mediante la fe en Jesucristo. Mas los impíos caerán en el mal, y el diablo sabe que cuando caes, si él logra que digas, olvídate, ¿para qué seguir luchando? Alguno podría estar pensando que yo soy esa persona. Alguien escuchando podría decir, yo siento que soy tan débil y esta lucha es tan difícil que simplemente me voy a rendir. Porque 7 veces cae justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Quizás hay alguien que reconoce que Dios los está llamando a levantarse nuevamente hoy. Amigos, la realidad es que en el comienzo a levantarse es realmente muy difícil, pero el hábito lo va tornando más fácil y pueden contrarrestar la tentación sin ser vencidos. Significa aferrarse a Jesús mediante la oración y por fe, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, se vuelven a levantar, y después de un tiempo esto se torna parte de la vida, siempre se vuelven a levantar porque en Jesucristo no se van a dar por vencidos, van a presionar hacia adelante hasta lograr la vida eterna, y podrán saber que tienen la vida eterna. Pueden saber esto. Jesús lo promete esto. Escribió todo un libro, escribió el libro de 1 Juan para que sepan que tienen la vida eterna. Algunos tienen miedo de creer eso, pero tenemos citas, tenemos cosas hermosas. Noten eso aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 36. Notemos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 36. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos en lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Voy a leer eso nuevamente. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos de lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. No debemos estar ansiosos sobre lo que Dios piensa de nosotros. Decimos, soy un pecador, he hecho tantas cosas de mi pasado. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de Cristo. Porque cuando estamos cubiertos de Cristo, presionando hacia adelante, y cada vez que tropezamos nos levantamos de nuevo y estamos aprendiendo y obteniendo la victoria día a día. Sí podemos tropezar por el camino, y es verdad que Dios está preparando una generación que obtendrá la victoria total, eso lo sabemos, pero en el camino tropezamos y caemos mientras llegamos a ese punto, pero lo que leemos es que sí nos dará la victoria, pero también nos damos cuenta, noten que Dios los está mirando a ustedes como si estuvieran cubiertos con Jesucristo. Sí, no significa que pueden continuar pecando y Dios los salvará y que pueden vivir en pecado y Dios tiene problemas con eso, no. Dios quiere darlos la victoria, quiere hacerlos victoriosos, que sean vencedores. A veces pensamos así de Dios, pensamos que cuando uno tiene un bebé, su bebé tiene 2 meses, 3 meses, se acercan al año y llegan al punto donde pueden tomarse del costado del sofá y logran pararse. Los padres orgullosos viendo que su hijo está de pie. Ahora imagínense, Junior está parado ahí, está parado sosteniéndose al lado del sofá, toma un paso, luego otro y cae al piso. Cuando eso sucede, generalmente los padres lo miran y le dicen, quédate en el piso hasta que puedas hacerlo bien. ¿Correcto? Nunca harían eso. Un padre que ama a su hijo nunca le diría a su hijo que cayó, quédate tirado hasta que lo puedan hacer bien. Lo que hacen es, wow, mira eso, así se hace, 2 pasos, lo hiciste tan bien. La siguiente vez el pequeño Junior se para del costado del sofá y da 1 paso, 2 pasos, 3 pasos y cae. En vez de decir los padres, ¿qué te pasa? Solo 3. No podés simplemente caminar. Dios lo vemos así. Está en el cielo mirando y nos odia completamente cuando caemos. Pero ese no es el caso. Así como los discípulos que estaban pecando en su presencia, tratando de ver quién sería el mayor, Jesús se vuelve a ellos con amor y les pregunta, ¿de qué están hablando? Noten que Jesús no busca alejarse de ellos, sino que lo busca para tratar de apuntar en el camino correcto porque los ama. Jesús viene a vos cuando caes, cuando tropezás, a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que en realidad viene a ustedes, pero mediante el Espíritu Santo Jesús viene hacia ustedes. Inmediatamente viene para traerlos de vuelta a Él, no para alejarlos, no para hacerlos sentir tan culpables que se sientan que no pueden volver a Él, pero cuando sienten esa culpa pueden ir al Salvador y Jesús suple sus deficiencias, pueden pedir perdón, pueden arrepentirse de sus pecados. Jesús quiere que sean salvos para la eternidad, estando confiado en esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para mí eso es buenas noticias. Que podemos tener confianza, no en mí mismo, que soy una buena persona y puedo ir al cielo. No dice eso, sino estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros buena obra la perfeccionará. Él va a solucionarlo.
Él va a darme la victoria. Él es capaz y dispuesto de perdonar si me aferro a Él y presiono hacia adelante y pongo todos mis esfuerzos para seguir. Él va a estar ahí conmigo. Él va a estar ahí con ustedes. Él va a estar ahí con ustedes. Esto es un pasaje hermoso. Dice así. Mensajes selectos. Tomo 2. Debemos conocer por nosotros mismos. Noten lo que dice. Debemos conocer por nosotros mismos, por la evidencia de la palabra de Dios, si es que estamos en la fe y si en la fe vamos al cielo o no. Debemos conocer por nosotros mismos, por la evidencia de la palabra de Dios, si es que estamos en la fe y vamos hacia el cielo o no. Debemos saber si vamos al cielo o no, si lo toman como se lee. Debemos conocer por nosotros mismos, por la evidencia de la palabra de Dios, si vamos hacia el cielo o no. ¡Wow! Dios quiere que tengan confianza en Jesucristo. Eso no significa que están diciendo que están eternamente salvados, ya estamos santificados, soy santificado, ya terminó, no. Eso significa que deben ser mediante la evidencia de la palabra de Dios si están en Jesucristo o no. Es realmente el deseo de sus corazones seguir a Jesucristo con toda tu mente, alma y poder. Es el deseo de tu corazón seguirlos con todo lo que tienen, de darle todo lo que Él solicita a ustedes. Están dispuestos a dejar todo lo que Él pida que dejen. Si presionan hacia adelante vez tras vez con Jesús, pueden saber mediante la evidencia de la palabra de Dios si están en la fe yendo al cielo o no. ¿Cuáles son algunas de las evidencias? Ya lo habíamos citado. Efesios 2, comenzando con el verso 8, nos dice: porque por gracia soy salvo. Primeramente, ¿cómo somos salvos? Por gracia, es un regalo. Porque por gracia soy salvo por la fe. Tienen fe en Jesús, que Jesús murió en la cruz para salvarlos a ustedes de sus pecados. No que murió por el mundo entero, sino que murió por vos personalmente. Significa que Jesús murió y tomó todos tus pecados personales, toda la inmundicia, todo aquello que no quieren que la gente conozca. Y también lo que la gente ya conoce también. Llevó todo eso a la cruz y murió ahí, y tus pecados, y murieron ahí con Él. ¿Creen que hizo eso por ustedes? Murió y descendió al sepulcro y resucitó para vida eterna. ¿Lo han aceptado como su Salvador personal? ¿Han recibido a Jesús? ¿Le han preguntado a Jesús? Quizás nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Quizás nunca permitieron que entrara en sus vidas. Quizás nunca lo invitaron a que entre en sus corazones y que transforme sus vidas. Pero si lo han aceptado por fe, si recibieron su gracia, su regalo sin mérito a alguno de ustedes, donde Él muestra favores hacia ustedes aunque no lo merezcan, porque por gracia soy salvo por la fe y esto no de vosotros, significa que no merecen ir al cielo. Le doy un ejemplo. ¿Qué significa ser salvos por sus obras? Solo hay una manera de ser salvo por sus obras y se lo voy a explicar ahora. Ser salvo por sus obras, piensen en eso por un momento. Imagínense que tienen ustedes, saben, yo voy a ser justo, voy a hacer todo bien, voy a hacer un buen trabajo y luego Dios me va a dejar entrar en el cielo. Hay una manera de hacerlo. La Biblia dice: ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Así que todos pecamos, ¿correcto? La Biblia dice también en Romanos 3:23: porque la paga del pecado es muerte. Así que si todos pecamos, todos merecemos la muerte. Porque separarnos de Dios significa ahora el pecado de la transgresión de la ley. Si transgredimos la ley, nos estamos separando de Dios. Si se están separando del dador de vida, están recibiendo muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor, Él tiene un regalo para ustedes si están dispuestos a recibirlo. Pero dice que merecen morir si pecaron. Ahora imaginen esto. ¿Cuántas cosas buenas tienen que hacer? Digamos que cometieron un pecado y viven en el estado de Texas. Texas condena a más personas a muerte que cualquier otro estado. Imaginen que fueron a Texas y cometieron pecados horribles. Mejor dicho, crímenes. Lo agarraron, van a la cárcel, le dan la pena de muerte. ¿Cuántas cosas buenas tienen que hacer? Digamos que asesinaron a 20 personas a sangre fría. Asesinaron a 20 personas en Texas. Le dan la pena de muerte. ¿Cuántas cosas buenas tienen que hacer en prisión para compensar por todo lo malo que hicieron? No hay suficientes cosas buenas que puedan hacer para compensar por la pena de muerte. No pueden hacer eso. De la misma manera que merecen morir, no pueden compensar por eso haciendo una cantidad de cosas buenas. No dice 10 cosas buenas reemplazan una cosa mala.
Ninguna cantidad de cosas buenas podrá compensar eso. Sí dice que haremos cosas buenas cuando somos salvos en Jesucristo, pero no nos salva. Es el resultado de nuestra salvación. Ser bueno por un día no compensa ser malo por un día. No pueden hacer nada para compensar por su pecado pasado. Solo Jesús puede salvarlos. Así que no pueden ser salvos haciendo cosas buenas. No arregla el pasado. Dios los llama a ser fiel, a aceptar a Jesús como su salvador personal. Y hace eso si van a Él con arrepentimiento. Y si se arrepienten, significa que se alejan de sus pecados, vienen a su Salvador Jesucristo y piden perdón y comienzan a caminar con Él, giran en la dirección contraria, son convertidos. Dios quiere que experimenten esto, así que por gracia soy salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Significa que no pueden obrar su salvación, no pueden compensar por todos sus pecados pasados. Solo Jesús en la cruz puede ofrecer expiación por sus pecados. Pero presionemos hacia adelante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Él lo ha hecho que cuando caminan con Él, cuando vienen a Jesús, cuando se arrepienten, cuando confiesan, cuando aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal, tienen la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, quien has enviado. Juan 17, verso 3. Conocer a Jesucristo y el único Dios verdadero, su Padre, es vida eterna. Y Dios quiere que vivamos esa experiencia para que podamos tener estar confiado en esto, que el que comenzó en nosotros buena obra perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos saber por nosotros mismos, mediante la evidencia de la palabra de Dios, si en la fe vamos al cielo o no. Eso es lo que se nos dice. Ustedes saben si tienen la vida eterna. Quizás lo duden, quizás luchan con el pensamiento de que no son lo suficientemente buenos. ¿Saben qué? Quiero asegurarles que no son lo suficientemente buenos. Yo no soy lo suficientemente bueno. ¿Creen que los discípulos eran suficientemente buenos cuando Jesús decía, mantuvieron mi carácter? Soy glorificado en ustedes. No están perdidos. ¿Ustedes creen que son salvos? ¿Les parecía a ustedes que sí? No. Estaban presionando hacia adelante con Jesús. No merecían la vida eterna, pero Jesús, mediante su amor, paciencia y indulgencia, les estaba dando la vida eterna. Así que debemos saber, mediante la evidencia de la palabra de Dios, ¿están poniendo a Dios primero? Ahora, si están viviendo en pecado habitual, si están viviendo en pecado y ustedes simplemente deciden que lo van a continuar haciendo, voy a seguir usando drogas, mirando la pornografía, seguir cometiendo fornicación, aunque piensen que están salvos, no lo están, ¿correcto? No son salvos en esa situación. Pero si están presionando hacia adelante con Jesús, presionando hacia adelante, caminando con Él, pueden tropezar a veces, seguro que sí, pueden tropezar y quizás caer, pero Jesús no lo descarta. Pero podemos levantarnos mediante su fe, y nos levanta y prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como nos dice en Filipenses 3. Podemos presionar hacia adelante, podemos ser victoriosos mediante Jesús, pero no son lo suficientemente buenos para ser salvos. Eso es lo bueno de Jesús, por sí solo los hace merecedores. La Biblia nos dice, Filipenses 3:9, dicen que deben ser hallados en Él. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Necesitamos una justicia que sea mejor que la nuestra, porque la nuestra no es suficientemente buena. Necesitamos que Jesús nos llene con su justicia, con la justicia de Dios. Deben ser hallados en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, no simplemente intentando dar lo mejor, sí, den lo mejor, sí, pero siguen hacia adelante, pero no es suficiente. Dicen algo mejor que lo que tienen, ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Necesitan la justicia de Dios en sus vidas. Sí les dará la victoria, sí cambiará su vida, sí cambiará sus corazones, pero aún así necesitan una justicia que es por encima de la suya. Noten esto. Si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga. O evento de los últimos días, página 92. Si estáis en una correcta relación con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. ¿Acaso no es la salvación asegurada? No están en una correcta relación con Dios hoy. Si tu plan hoy, te despertaste hoy y dijiste, hoy voy a estar enojado con mi señora, luego voy a cometer adulterio, consumir drogas, y eso lo voy a hacer hoy. Obviamente no están en una relación correcta con Dios.
Si tu plan es vivir para el enemigo, están perdidos y no hay más que decir. Olvídate, voy a vivir en pecado porque es demasiado difícil seguir a Jesús. Entonces no están en una relación con Jesús, que los salvará. Pero si se despiertan hoy y comprometen su vida a Dios, dicen: Padre, no soy lo suficientemente bueno, te necesito recibir a Jesús, mi poder, mi todo. Jesús, quiero que tome el control de mi vida, quiero caminar con vos hoy. Quiero la aseguranza de que tengo la vida eterna y en Jesús lo sé. Tal como lo dice ahí, si estoy correcto con vos y no soy justo por mi propia justicia, soy justo por la justicia de Jesús dentro mío. Si estáis en una correcta relación con Dios, hoy están preparados si Cristo viene hoy. Así nos dice que podemos saber si tenemos la vida eterna, podemos saberlo. Y adivinen qué, amigos, no es solo que sabemos por estas cosas, sabemos y ya lo habíamos citado, pero quiero que lo vean. Si tienen sus Biblias, vayamos a 1 Juan, lo pueden ver, si están caminando con Jesús. 1 Juan 5:13, Juan dice esto: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, pues sabéis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos dice que escribió ese libro para que sepamos que tenemos la vida eterna. Jesús quiere que obtengan la victoria. Él quiere que sepan que tienen la vida eterna. Quiere que al levantarse comprometan su día a Él, aunque tropiecen en ese día, vienen a Él y le piden perdón, se arrepienten, se alejan del pecado, y mientras lo hacen dice: Jesús, perdóname y te agradezco que me hayas salvado. Si quieren dejarlo, pueden dejarlo, pueden perderse, pueden decir eso, pero si realmente buscan seguirlo a Él con todo su corazón, se nos dice que Él suple la deficiencia nuestra. Si están haciendo ese esfuerzo, Él completa la deficiencia suya y ve su esfuerzo como su mejor servicio, y Él suple la deficiencia. Él suple la deficiencia. Jesús quiere darle la esperanza de la vida eterna y el conocimiento de que pueden tenerlo. Si están en una correcta relación con Dios hoy, podrán estar preparados si Cristo viniera hoy. Quizás tropezaron ayer, pero ayer fue ayer. Quizás tropezaron hace 5 minutos, pero 5 minutos fue ya 5 minutos atrás. Si han confesado sus pecados y se arrepintieron, si vienen a Salvador y buscan caminar con todo su corazón con Él, pueden saber que tienen la vida eterna. Filipenses, pueden saber, estando confiados de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sean confiados. Tomado del Boletín General, abril 10, 1901. No necesitas pararte donde dices: no sé si soy salvo. No necesitan pararse acá hoy. No necesitan pararse acá hoy y decir: no sé si soy salvo. Dice: ¿crees en Cristo como tu Salvador personal? Si así lo hacen, entonces regocíjese. No necesitan pararse en donde no saben si están salvos. No necesitan estar ahí. Muchas personas están ahí sentados pensando: no sé si estoy salvo, no sé si lo soy suficientemente bueno. La respuesta es no, no son lo suficientemente buenos, pero hay un Salvador que sí lo es. Hay un Salvador que tenemos que ser, como dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos una justicia mejor que la que tenemos. Si creen en Jesús como su Salvador personal, no necesitan estar parados donde no saben si son salvos. Y alégrense. Pueden irse regocijándose porque Jesús los ha salvado. No por medio de su propia justicia, sino por la justicia que es mejor que la suya, la justicia de Dios en Jesucristo que pone dentro suyo. Ahora, si son salvos, si van a crecer en Cristo, si van a obtener la victoria, y si se aferran a Él por la fe, tendrán la gran victoria, porque su pueblo del tiempo del fin, dice en Apocalipsis 14:12, su pueblo del tiempo del fin guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tendrán un remanente, los 144.000 que consiguieron la victoria total mediante Jesucristo, su Salvador. Pero incluso eso es la justicia de Dios, no es su propia justicia. Todo buen regalo, leemos en Santiago 1:7, todo buen regalo y todo regalo perfecto viene de Dios. Significa que todo lo bueno no proviene de ustedes. La Biblia nos dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no muere el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Lo que dice la Biblia es que tu carne no es buena. Mientras vivís en esta tierra, la carne va a estar queriendo pecar, va a querer pecar, pero pueden negar la carne y recibir lo bueno de Dios, ser hallados en Él, y no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Así que cuando por mi carne llegan las tentaciones, puedo aferrarme al Salvador
Y estando confiado en esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionar hasta el día de Jesucristo, podemos confiar en Él, podemos saber que tenemos vida eterna. Saben hoy si tienen la vida eterna, ahora mismo. No tienen que dejar este lugar caminando. No tienen que irse después de escuchar este mensaje sin saber si están salvos. Pero recuerden, si ustedes eligen dejar este lugar y dicen voy a ir a consumir drogas, sí están eligiendo vivir en pecado, y ese es su deseo. Significa que quizás su corazón grite quiere drogas, pero dicen Jesús, si mi corazón quiere drogas, sí soy adicto a estas cosas, pero sé Jesús que me puedes dar la victoria, y lo creo. Padre, no quiero hacer esto, no quiero destruir el templo, este cuerpo es tu templo, no quiero destruirlo. Si le dicen que Jesús, que quieren, le dicen a Jesús que quieren vencer esto en mí, quiero que venza esto en mí, y presionan hacia adelante y le dicen Jesús, perdóname, dame victoria, pueden saber que si tienen la vida eterna. Si creen que es su salvador personal, pueden saber por la evidencia para Dios si están salvos o no, si van al cielo o no, pueden saber si tienen la vida eterna. Esto es una historia verdadera. Algún tiempo atrás, en la Universidad de Walla Walla en Washington, había una joven familia. Los padres no estaban, tenían varios hijos, tenían 7 hijos, y el mayor se llamaba Ernest. Un día estaba cuidando a sus hermanos y hermanas, estaban en casa. Él creo que tenía 17 entonces. En la casa de alguna manera comenzó un fuego eléctrico, quizás, no estoy seguro cómo comenzó, pero mientras ardía el fuego, Ernest quizás los detectores de humo se activaron, como sea. Pero Ernest se descubrió que había un incendio. Él estaba cuidando a sus hermanos y hermanos menores, los tomó todo y los sacó al patio delantero. Las llamas comenzaron a subir. Después de un tiempo llegaron los bomberos, los paramédicos y demás. Mientras llegaban, Ernest miraba a sus hermanos y hermanas feliz que habían logrado salir de la casa, y se aterrorizó al mirarlo porque se dio cuenta que se olvidó a su hermana menor. Se olvidó a su hermanita en su pieza en la cuna. Pero ahora Ernest, habiendo descubierto esto, fue hacia uno de los bomberos que tenían puesto todo su uniforme y dice: señor, me olvidé mi hermanita arriba en la pieza, tienen que ir por ella. El bombero lo miró y giró hacia la casa, y la casa estaba llena de humos y llamas. Dice: perdón muchacho, no hay nada que podamos hacer. Le dice: mira el fuego, no podemos hacer nada. El joven Ernest lo miró y dijo: vos no entendés. Habiendo dicho esto, sin pensarlo más, giró y corrió hacia la casa. Abrió la puerta, se pueden imaginar el humo llenando la casa. Comienza a correr por la escalera para llegar a la habitación de su hermana. Por todos lados había fuego, no solo humo, fuego por todos lados por la escalera. Y Ernest se cubría la cara y golpeaba el fuego con su mano, fuego por todos lados. Finalmente llegó al cuarto de su hermana y, para su alegría, le puede escuchar llorar, lo que significa que aún no era tarde. Y Ernest corrió hacia su cuna, la envolvió toda, cubriéndola por completo, porque sabía cuánto fuego había ahí afuera. La cubrió con la frazada y la tomó y comenzó a correr hacia abajo. Y mientras corría hacia abajo, el fuego había consumido tanto la escalera que se quebró y cayó por la escalera. Pegó en el piso, y al hacerlo tomó a su hermana. Pueden imaginarse el horror, la desesperación de no saber qué hacer. Este joven tomó a su hermanita y la tiró hacia afuera de la puerta, que fue rodeando hacia afuera, al patio delantero, con llamas en la frazada. Prendía fuego, el bombero vino a apagar la llama en la frazada y su hermanita estaba bien. Miran hacia adentro y no ven a Ernest. Ernest no sale, finalmente comienza a gatear y luego sale corriendo por la puerta delantera, viene tambaleando hacia el frente y está horriblemente quemado. Finalmente lo llevan al hospital. Por un tiempo no se sabe si va a morir o vivir. Su familia esperaba que podía quizás acabar con su sufrimiento, porque era tanto el dolor que sufría, y así al morir no tenía que soportar más este infierno en el cual estaba viviendo. Pero con el tiempo Ernest sí sobrevivió. Sanó, pero no sin una terrible desfiguración de su rostro y su cuerpo.
Estaba tan quemado que no podían solucionar esto. Era demasiado. Pero logró atravesarlo. Con la cara desfigurada, fue transformado de ser una persona normal hacia alguien totalmente desfigurado. Unos años atrás decían que podían ver a una hermosa joven caminando por el campus ahí en Walla Walla, Washington. Una hermosa joven iba de la mano y todos podían verla. Ella caminaba de la mano de un joven completamente desfigurado. La gente miraba esto, algo que no podían evitar mirar. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué camina esa joven hermosa con ese joven horriblemente desfigurado? Pero saben, ellos no entendían. Ellos no entendían que su hermosura vino de sus cicatrices. La realidad es, amigos, que la justicia que reciben no es propiamente suya. Es porque alguien más pasó por el tormento por ustedes y Él quiere que reciban su justicia para que sepan que tienen la vida eterna. Quizás hay alguien escuchando que quiere tomar una decisión. Veo a un Salvador, yo sé que no soy suficiente bueno, pero veo a un Salvador que lo es. Veo que puedo saber que tengo vida eterna. Quizás hay alguien que dice que quiere tomar una decisión, quiere saber, estoy luchando con la idea de saber si soy salvo o no. Pero se nos dice que por la evidencia de la palabra de Dios podemos saber si vamos al cielo o no. Podemos saber. No necesitamos estar parados sin saber si estamos salvos. Se nos dice que si creen que Jesucristo es tu Salvador personal, si creen en eso, entonces alégrense. Quizás alguien que quiere recibir a Jesucristo por primera vez. Quieren aceptar a Jesús como su Salvador personal por fe. Quizás alguien quiere tomar esa decisión. Quizás hay alguien que diga que lucha con incertidumbres, sin saber si soy salvo o no. Quiero seguir a Jesús, paso tiempo con Jesús, pero estoy tratando de vencer el pecado, pero vuelvo a tropezar, pero quiero seguir a Jesús con todo mi corazón. Se nos dice que si estás haciendo ese esfuerzo, si caminan por fe, Jesús suple la deficiencia. Pueden saber hoy. Si tienen una relación correcta con Dios, pueden saber ahora misma y pueden salir contentos sabiendo que tienen la vida eterna. Hay alguien que quiera decir que quieren dar su vida. Yo quiero caminar con Jesús por fe. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, te agradezco que no hace falta que estemos parados donde no sabemos si somos salvos o no. Te agradezco por Jesús, que Jesús suple mi deficiencia porque sabes lo deficiente que soy. Pero también te agradezco que no soy el hombre que solía ser y que continúas cambiando toda mi justicia, como dice Isaías 64:6. Es como trapo de inmundicia. Yo la justicia tuya que pones dentro mío, como nos dices en Filipenses 3:9, es la justicia de Dios, la cual es por fe. Necesitamos tu justicia, Padre. Te agradezco poder saber que podemos caminar por fe en la salvación de nuestro Salvador Jesucristo. Si te pido que podamos aprender a caminar por fe mientras avanzamos con esta serie, aprendiendo a tener la vida eterna, y que podamos saber día a día mientras presionamos hacia adelante en el caminar, que podamos saber mientras presionamos hacia adelante que tenemos la vida eterna, no por nuestra propia justicia. Sí podemos perdernos si elegimos dejarte. Si queremos eso, seremos perdidos, pero si de todo corazón, si te buscamos a vos primeramente, como dice Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas. Que busquemos tu justicia, Padre, ante todo lo demás. Como dice Mateo 7:23, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Queremos tener tu justicia. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Padre, por tu amor. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Pedimos que puedas transformarnos a tu carácter, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.